bien, pues si quieres empezamos por el principio, de cómo era la vida en Venezuela antes. Pues mira, antes de que llegara Chávez era perfecta. Había un poco de problemas sociales, Mm. socioeconómicos, pero eran nada. Te podría decir que muy similar a lo que podríamos estar viviendo hace unos años aquí en España, de ciertas, un poco de inflación, mucho robo por parte de la parte de funcionarios en Venezuela. Y después de Chávez fue todo en picado. Yo quería preguntarte, tú que vienes de Venezuela y las cosas ahora como están en Venezuela es bastante jodido, ¿cómo es realmente vivir una clase baja? A ver, yo no sé lo que es vivir en clase baja porque yo en Venezuela no era clase baja, más bien era clase media alta. Estudié en colegios privados, universidad privada y vivía en una buena zona, ¿no? Lo que sí es que las buenas zonas en Venezuela están rodeadas de malas zonas, entonces solo había que cruzar una calle, caías en barriadas de gente, de delincuentes y tal. Entonces era fácil codearse con gente que no tenía los mismos estudios que tú, la misma calidad de vida que tenías tú, ¿no? Entonces, cuando yo era joven no había ningún problema, la verdad. Cuando yo era chamo no teníamos problemas. Tú te juntabas a jugar con el chico del barrio que no tenía nada y usabas tu pelota, no pasaba nada. O sea, no había un problema realmente. Estos problemas se crearon con el chavismo, donde tú eres la clase baja y yo soy la clase media o la clase alta y no nos podemos juntar, porque lo que a mí me falta lo tienes tú o lo produces tú. Entonces yo no sé lo que es vivir en clase baja, sí que tenía muchos amigos de clase baja y de clase media baja igual, pero era un país súper guay. O sea, tú ibas, había una playa donde te la podías caminar de punta a punta y pedir beberte un ron en un sitio, con otros beberte otra cosa y lo mismo con bailar salsa, después un merengue, después un rock y no pasaba nada. Ahora eso es imposible. En Venezuela matan gente por decir que no quieren bailar contigo. O sea, esto no es la Venezuela en la que crecí yo. ¿Y esto también ha afectado a otros países? En plan, no solo es Venezuela a día de hoy. Esto es un problema de una mentalidad que es el socialismo per se. O sea, el socialismo reparte miseria por igual para todo el mundo, menos para sus allegados. Entonces me da igual donde instaures un socialismo, que el socialismo te va a hacer lo mismo. Cuba, en su... Mira, una diferencia entre Cuba y Venezuela es que Cuba tiene seguridad ciudadana. La gente no se mata porque no hay nadie, nada que quitarle a otro, porque nadie tiene más que otro. Entonces no necesito matar a nadie. En Venezuela todavía hay diferencia de estrato social, donde tú te encuentras gente que trabaja mucho, genera poco dinero, pero le da para comprarse un par de zapatos. Y hay otros que no tienen ni, aunque trabajen, no tienen para comprarse ese par de zapatos. Entonces sí que te matan. O sea, tú ves un delincuente por una acera y por la de enfrente ves un policía, tú prefieres cruzar por donde está el delincuente, porque el policía es corrupto, es un delincuente, es extranjero, que haya sido llamado por las filas chavistas a ser de matón en Venezuela y lo disfrazan de policía. Entonces tú no sabes quién, si el policía que te viene de frente es un policía de los que te van a ayudar o uno que te va a joder más que, que el propio delincuente, ¿no? Ujú. Entonces es difícil, porque ahí la policía secuestra gente y pide rescates. La propia policía. Sí, 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 la propia O sea, ese policía. nivel está la corrupción de la policía ahí en Sí. Venezuela. Y eso es una cosa que siempre digo aquí en España. Digo, cuando tú quieras tocar un salario, no le toques el salario a un policía. Porque si un policía no puede vivir bien, se va a buscar las castañas y tiene acceso para ello. Está en la calle. Entonces, eh, para detener a alguien porque sí y porque no tengas 20 euros para darme, te pongo el cargo que quiera y es el tuyo contra tu palabra contra la del policía. Eso en Venezuela a diario. Y en Venezuela había gente que te decía, es que somos dos policías.
me estás dando, por ejemplo, 50 euros, esto no alcanza para dividirlo entre dos. Y tú dabas 50 más y te dejaban ir aunque todo estuviese en regla. Pero si ellos decían que no estaba en regla, pues tenías un problema. Y toda esta acentuación de la división entre clases, toda esta corrupción interna del sistema, todo este enchufismo, en plan, ¿cómo se acentúa? ¿Cómo llega al punto en el que está? Llega en el punto en el que primero el Estado se hace con los diferentes. O sea, un Estado necesita que haya diversidad en independencia, ¿no? Que La economía. independencia de los poderes. Eso es. Cuando tú como presidente tienes todo, pues tú lo controlas todo, ¿no? O sea, si tú puedes decirle a los jueces qué hacer, ya no hay una libertad de juicios justos, van a estar condicionados. La prensa tres cuartos de lo mismo. La policía, vuelvo y... O sea, no hay... Vamos a poner un ejemplo. Tú sales por la puerta de tu casa y viene un policía y te dice que tú has pegado a alguien que no está allí, pero él te vio. Es su palabra contra la tuya. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí. tú le pagas 50 euros a ese policía para que no diga nada y no ha pasado nada. Esa acusación falsa nunca existió. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué está al alcance? Por lo justo lo que te estaba diciendo. Si tú le tocas el salario a los policías van a buscarse la vida. Tienen acceso a muchas cosas muy fácil. Hacer una redada y en vez de coger toda la droga que se incautó, dejarla en un depósito de policía o coger una parte y después revenderla yo mismo. Es que puedo, porque yo fui el primero en llegar. Y eso es lo que pasaba en Venezuela en aquella época cuando todo se empezó a torcer. Entonces, la policía pasa hambre. Claro, tú tienes también un estatus de policía, de la policía que vosotros conocéis aquí en España, que tienen un mínimo de estudio y un mínimo de la academia y tal. Y allá en Venezuela hubo una época en que hubo una policía así, pero normalmente era la salida de personas con pocos recursos que querían pues surgir, se iban haciendo policías y habían policías muy buenas en las que eran muy parecidas a las policías que tenemos aquí en España. Sin embargo, había otras tantas que no lo eran. Entonces tú siempre te podían detener, te podían avisar de decirte cualquier cosa y era lo que llamaban en Venezuela matraquearte, ¿no? Que es como hacer el chanchullo. Tú me das algo, no ha pasado nada. Y a veces no pasaba nada, no habías hecho nada. Pero bueno, así. ¿Y por qué se pasa? Porque la gente tiene hambre. Y la gente que tiene hambre busca la forma de buscar solucionar el hambre de sus hijos y de ellos mismos. Pero esto que dices de la policía, aunque tú tuvieras una grabación conforme, oye, que me ha hecho chantaje, salías perdiendo igual. Claro, es que tú estás creciendo en un mundo donde ya existe el móvil. Cuando yo tenía tu edad, estaba el Sony Ericsson 320 o algo así, que de casualidad y era pequeño, pero pesaba. O sea, los móviles existen de ahora. No había esta tecnología que tenemos ahora donde los móviles grabas, donde puedes poner un grabación, aunque sea de voz. Ahí no había nada. Las boletas eran hechas en el momento con papel y boli. Y si quieres que la borre, me tienes que decir algo antes de que lo escriba, porque entonces iban seriadas. Y si ya le escribía algo, tenía que hacer la boleta. Entonces no había una forma de decir no, y nadie se mete. O sea, yo estoy viendo lo que está pasando y si digo algo igual el follón me cae a mí, me salpica, entonces no digo nada. Joder. Y que de igual forma, si es sistemático y vas a un oficial de cargo mayor y también está metido, da igual. Ahí está. Entonces, claro, en Venezuela se dividió, llegó un punto en que ya no era precisamente clase baja y clase alta, se dividió entre chavistas y opositores. Entonces, tú podías ser chavista y tener todo el dinero del mundo y estar a favor del gobierno, ¿no? O podías no estar de acuerdo con lo que estaba haciendo Chávez y ser del barrio más malo de todos los barrios de Venezuela. Entonces, no era, ya llegó un punto en el que ya no decides por estrato social, sino por tendencia política. Ujú. Y
ahí era lo grave. Se hicieron muchas peleas y muchas guarimbas y muchas historias para intentar que el gobierno no avanzara como avanzaba, pero el gobierno tenía... Mira, la gente no sabe el poder que tiene un pueblo. Somos más que los policías. Ujú. Si tú te levantas aquí en España porque no quieres que... Si todos los... Ahora mismo que estamos con lo de los ganaderos y con... Si saliésemos todos a apoyarlos a ellos, ¿cuántas balas tiene una pistola? Caerán los primeros 100, pero es que somos millones de personas contra 100 policías o miles de policías. Lo que pasa es que no tenemos la sangre fría para hacer lo que haya que hacer o lo que se tiene que hacer. Nosotros vamos a pecho descubierto, ellos tienen armas, tienen defensa, tienen un montón de cosas que nosotros no. Nosotros vamos con lo que tenemos puesto. Y allá en Venezuela era así. O sea, tú te quieres enfrentar a la Policía Nacional o contra los Mossos, me es igual. Respetas, ¿no? Está el casco, está... Pero somos muchísimos más. O sea, los abayazaríamos, pasaríamos por Ya. encima.